tenemos que asistir a un seminario o una capacitación de nuestra iglesia donde se hable sobre los ministerios personales y evangelismo. A veces esos seminarios ocurren antes de que nosotros lleguemos a este punto de la tarjeta. Así que vamos a pedirle a un pastor que él tenga bien explicarnos cada uno de estos puntos. Vamos a utilizar el siguiente video para usarlo como un entrenamiento, como una capacitación personal ideada especialmente para vos que estás haciendo este punto de la tarjeta y que podamos aprender y compartir y completar nuestro cuaderno de clases progresivas. Así que no te olvides, agarrá tu cuaderno, escribí, tomá apuntes sobre este seminario, esta capacitación que el pastor Alex va a tener para nosotros. Veámoslo juntos y aprendamos. Buenas, bienvenidos a este seminario online sobre evangelismo y ministerio personal. Mi nombre es Alex Saraniti, soy pastor de la Iglesia Adventista y realmente es un privilegio poder estar por este medio haciéndote llegar este requisito de tu tarjeta. Pero antes de iniciar con este seminario, que seguramente te va a servir, que vas a sacar cosas muy importantes para vos, para tu crecimiento, vamos a orar, ¿sí? Allí donde estás, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir a Dios su conducción. Querido y buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, buen Dios, porque podemos disfrutar de este día. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar del club. Y en esta oportunidad queremos pedirte que tú nos ayudes a poder prestar atención en este tema tan importante que es acerca de la misión, acerca del crecimiento de tu iglesia y por sobre todo también el crecimiento personal nuestro. Señor, quédate con nosotros, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este seminario. Realmente, cuando uno escucha la palabra evangelismo, a ver, si yo hoy te tiro esta pregunta, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchás la palabra evangelismo? Evangelismo, no evangelista, evangelismo. A ver, yo cuando escuchaba esta palabra, yo hace un par de años atrás estudié la licenciatura en teología. Y había una materia que se llamaba evangelización pública, así se llamaba la materia. Entonces, yo recuerdo que allí la primera vez que cursé la materia, uno de los requisitos fundamentales era hacer una campaña de evangelización pública. ¿Y qué significaba una campaña de evangelización pública? Justamente compartir a Jesús en un lugar, en un pueblo o en una ciudad, y poder allí predicar el Evangelio. Y para este seminario es necesario entender ciertos puntos claves. Por eso vamos a ir proyectando en la pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo. Si querés anotar, genial. Si querés sumarte y anotar allí en cualquier hoja o en cualquier lugar, está muy bueno. Vas a tener a disposición también una planilla que te voy a estar haciendo llegar, donde allí vas a poder crear tu propio proyecto misionero, ¿sí? Pero a medida que vayamos explicando el tema de hoy, vas a poder ir rellenándola y armando así tu propio proyecto misionero, o después, cuando acabe esta cuarentena, juntarte con todo el club y poder armar su proyecto misionero para este año y para que muchas personas más conozcan a Jesús. Y es algo muy importante. ¿Por qué hacemos misión? ¿Sí? Allí está en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Hay un versículo que seguramente vos conoces, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que nosotros hacemos misión, compartimos a Jesús, porque esto nos mueve a hacer misión. Jesús, antes de irse, les dijo a sus discípulos: ahora les toca a ustedes.
Vayan, cuenten a todo el mundo el mensaje. Cuenten a todos acerca de lo que yo les conté. Qué lindo privilegio. Y justamente si tenemos en cuenta qué es el evangelismo, acá van a ir viendo algunas imágenes que nos van a ir sirviendo para que podamos ir recordando. Primero vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es un proceso, ¿ok? Es un proceso de ganar personas para Jesús, ¿sí? No es una acción, es un proceso. Un proceso significa que es algo que trasciende en el tiempo. Y de poder capacitarlas para ser transformadas por Dios en miembros responsables que estén listos para encontrarse con Él cuando Él venga. Bien, acá encontramos qué es el evangelismo. El evangelismo, entonces, es un proceso que busca ganar una persona para Dios, ¿sí? ¿Y cómo las ganamos justamente para Dios? Sin duda que es el trabajo también del Espíritu Santo, el trabajo de diferentes herramientas, recursos que podemos utilizar. Pero el objetivo principal del evangelismo es capacitar a estas personas para ser transformadas, ¿sí? Transformadas y para que sean miembros de nuestra iglesia comprometidos con la misión. Eso es el evangelismo. Y allí hay una cita en el libro, que de paso les recomiendo que lo puedan leer, el libro El Evangelismo de Elena de White, que dice: el evangelismo, verdadero corazón del cristianismo, ¿sí? El evangelismo es el verdadero corazón del cristianismo. Es el tema de fundamental importancia para las personas que han sido llamadas a dar a conocer a un mundo condenado el único mensaje de amonestación de Dios. Vivimos en las últimas horas de la historia de este planeta. Y el mensaje adventista que se proclama a fin de alistar a un pueblo para el regreso del Señor debe convertirse en un fuerte clamor. Y no sé si vos escuchaste esta frase, yo sí la escuché hace unos par de años atrás. Cada miembro de la iglesia, cada conquistador, cada persona que se bautiza es nacido en el reino de Dios como un misionero. Y justamente esto es el evangelismo. Es la respuesta que tiene la persona a poder transformar su corazón y dar a conocer el evangelio. Ese es el proceso que justamente Dios obra sin duda en el corazón para motivarnos a poderlo cumplir. ¿Y por qué queremos predicar el evangelio? Porque vivimos en las últimas horas de este mundo. Este mundo ya pronto va a acabar. Jesús va a venir pronto a buscarnos. Es por eso que tenemos que estar muy atentos a la predicación del evangelio. Y recuerden que en la Biblia encontramos de que Jesús va a venir cuando todo el mundo conozca acerca de esto, acerca de su palabra. Por eso, el evangelismo podemos hacer todos, ¿sí? No solamente yo que soy pastor, ¿sí? Sino podemos hacer todos, porque el evangelismo es para todas las edades. No importa si tenés 16, 17, 15, 14, 5 años, 25, 30, 60, no importa la edad. Porque evangelismo podemos hacer todos. Todos podemos compartir a Jesús. También lo podemos hacer en cualquier lugar. No solamente es necesario irse al África o irse a Oceanía o irse a cualquier otra parte del mundo a predicar. ¿Es importante? Sí, es importante también predicar en esos lugares. Pero también uno puede hacer evangelismo en el lugar donde está. Uno puede ser misionero en el lugar donde está. Si Dios nos llama para otro lugar, bienvenido sea. Pero hoy podemos hacer evangelismo en cualquier lugar. También en cualquier momento. No hace falta un momento específico. Podemos hacer evangelismo en todos los momentos, en todo el tiempo. Y hoy, por medio de la tecnología, quizás estamos lejos de personas o de amigos o de familiares que queremos compartirle a Jesús,
pero hoy por medio de la tecnología podemos compartirlo. Así que siempre recordad esto, no importa la edad, no importa el lugar y no importa el momento. Podemos hacer evangelismo siempre. Y otra cosa que es importante recalcar es que no existe iglesia sin evangelismo. De paso, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra iglesia, toda la gente que entra en nuestra iglesia, incluso nosotros, quizás alguno, ya viene de familia, pero en algún momento tuvo que haber conocido el evangelio alguien de la familia y poder ingresar a la iglesia. Por eso no hay iglesia si no hay evangelismo. La iglesia es un poderoso movimiento misionero. La iglesia está en esta tierra para justamente hacer lo que Jesús dijo en su palabra. Vayan a todo el mundo y prediquen. Somos motivados hacia la acción por Jesús. Jesús fue el que nos motivó a hacer esto, el que nos motiva a hacerlo hoy. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque allí vamos a encontrar a un Dios que nos motiva a compartir todas las lindas cosas que encontramos en su palabra. Pero cuando hablamos de evangelismo hay que también entender que hay ciertos pasos. Y quizás vos, que llevás quizás un tiempito más en la iglesia, te vas a dar cuenta de que el evangelismo, o vas a ver algunas palabras que incluso como iglesia utilizamos para referirnos a este proceso, ¿sí? Al proceso, que dijimos que el evangelismo es un proceso. En este proceso está el proceso conocido como siembra, ¿sí? Está el proceso conocido como el cultivo, ¿sí? Está el proceso también conocido como cosecha, y está el proceso, al final de este proceso, conocido como discipulado, ¿sí? Esto significa evangelismo. Este es el método de evangelismo que utiliza la iglesia. Y allí, en la hojita que tenés, que ya te acerqué antes de comenzar, vas a ver justamente todo este proceso, ¿sí? Porque a la hora de hacer un proyecto de evangelismo tenés que tener en cuenta todas estas diferentes partes del proceso, ¿sí? Vamos a ir describiendo uno a uno. Y primero, como en cualquier ley, primero antes de cosechar, primero hay que sembrar, ¿sí? Y vamos a empezar por esta etapa, ¿sí? De este proceso. Primero hay que sembrar, ¿sí? ¿Y cómo uno siembra? Yo acá, mirá, tengo unas semillas, ¿sí? Unas semillas. Y cuando uno ve una semilla hay semillas para todo, uno ve que las semillas son bien pequeñitas, ¿no? Son bien pequeñas. A tal punto que parecen insignificantes de lo tan pequeñas que son, ¿no? Si vos agarrás la semilla antes de comerte, por ejemplo, una manzana, primero tenés que plantar el manzano. Pero son muy pequeñas. Y en este proceso de evangelismo, la primera etapa es la siembra, ¿sí? Es eso pequeño que empiezo a hacer. Que quizás no tenga los resultados ya a la vista, pero comienzo con el proceso de compartir, quizás de a poquito, quizás muy, muy despacito. Y quizás este es el proceso donde uno se pueda sentir impaciente, porque quiere ver resultados. Pero es el primer proceso que hay que arrancar lento, ¿no? Es indispensable tener fe, y sí, a la hora de planear cualquier proyecto misionero, y en especial en el momento de la siembra, es necesario tener mucha fe y dependencia de Dios. Y yo te cuento esta campaña de evangelismo que te conté que hice en una de las materias. Me tocó irme a la ciudad de Abasto, en La Plata, y teníamos el desafío, iba a haber como un ciclo de predicaciones, o sea, un mes, todas las noches iban a haber predicaciones, y nosotros teníamos que comenzar al principio a levantar estudios bíblicos, ¿no? Para luego llevarlos a esas conferencias y así
luego que esas personas puedan entregar su vida a Jesús por medio del bautismo. Pero al principio, en el momento de siembra, yo recuerdo que me tenía que levantar muy temprano, ¿sí? Hacía mi culto y me iba a un barrio de esa zona, de la zona de Abasto, y allí comenzaba a levantar interesados por medio de encuestas, ¿sí? Entonces de a poquito uno empezaba a sembrar, ¿no? Empezaba a sembrar con buenos actos, con acercarme a la gente, con hacerme conocido allí en la zona, levantar interesados en estudiar la Biblia, y así fue pasando el tiempo y llegué a tener 100 interesados en estudiar la Biblia. Imagínate lo que era eso. Pero el proceso de siembra es despacio, ¿sí? Acordate la parábola del sembrador, cuando salió a sembrar la semilla, ¿no? La semilla caía en diferentes terrenos, la semilla como es la palabra de Dios. El momento de siembra es justamente el momento donde tenemos que compartir la palabra de Jesús, pero despacio, para pronto ver resultados. Colocar la semilla en el corazón de las personas. Colocar de a poquito la palabra de Dios. Con buenos actos, con buenos gestos, con acercamiento, interiorizándome por la persona, por sus necesidades. Recordemos el método de Jesús. Él se acercaba a las personas queriéndoles hacer el bien, atendía sus necesidades y después le decía que lo puedan seguir, ¿sí? Dios es quien provee la semilla. Dios es el encargado. No estamos solos a la hora de hacer evangelismo y más en este primer momento de siembra, ¿sí? Así que vos que estás planeando tu proyecto misionero, recordá, primero busca un lugar, a un público donde quieras alcanzar. Y luego de a poquito andate interiorizando con ese grupo, andate acercando a ese grupo y de a poco comenzá a compartir la palabra de Dios. En este proceso de siembra, uno ¿cómo puede sembrar? Con una palabra de ánimo, con un regalo o un acto de servicio, con un testimonio, con la vida diaria uno también siembra. Constantemente sembramos. Y yo te quiero invitar a vos a que puedas sembrar con tu propia vida. Como Conquis, también sembramos. Y en cualquier proyecto misionero que hagamos, el testimonio es sumamente importante. Por eso recordá, este es el proceso de siembra. Luego pasamos al segundo grupo de este proceso, ¿sí? El segundo paso, que es el cultivo, ¿sí? Cultivo. ¿Cómo cultivamos? Ahora ya sembramos, pusimos allí la pequeña semilla, la colocamos ya en la persona, ya nos acercamos a la persona. Ahora viene la etapa del cultivo. Primero necesitamos confraternización, o sea, llegar a las personas, como mencionábamos recién. Que ya se empieza a ver un vínculo con la persona. Va a depender de mucho de nuestra oración, perseverancia y obviamente el trabajo del Espíritu Santo. Por eso esto es muy, pero muy importante. En el momento del cultivo es sumamente importante tener en cuenta estos ítems. También nos vamos a dar cuenta que a la hora de levantar estudios bíblicos van a haber diferentes categorías, o a veces los conocemos como diferentes categorías. Tenemos estudios bíblicos A, B o C. ¿Qué significa eso? Es según el grado de interés de la persona. A es de mucho interés. B es de un interés medio y C es un interés quizás menor, ¿sí? O poco. Nos vamos a dar cuenta a la hora de dar estudios bíblicos que los podemos categorizar con estas letras por su grado de interés. También en el momento del cultivo, en el caso de una campaña de evangelismo, como yo les conté recién, hay semanas de predicaciones. Por ejemplo, algo muy común que a vos te va a resonar mucho en nuestra iglesia es la Semana Santa. La Semana Santa está hecha justamente acompañado con este proceso, el proceso de siembra y de cultivo. Ese proceso es el primer proceso, por eso se hace el principio de año.
allí lo que se busca es predicar la palabra de Dios a través de una semana o de días de predicación, que sean temas que se adapten de acuerdo a la gente que recién está ingresando a la iglesia. Por eso yo te digo, si pensamos en la Semana Santa, obviamente tiene que haber un trabajo de siembra antes hasta que la persona llegue a la iglesia para disfrutar de una semana de predicación. Por eso es sumamente importante que en esa semana o en esos días de predicación podamos llegar con un mensaje sencillo de la Biblia, ¿sí? No un mensaje muy complejo y complicado, sino con un mensaje sencillo. Y la Biblia tiene muchos mensajes sencillos. También es necesario visitas, ¿sí? Seguir manteniendo el vínculo con la persona. Y también actividades sociales cristianas, ¿no? Porque también le estamos enseñando a las personas lo que significa ser cristianos. Por eso en este momento, tanto de siembra como el cultivo, es el primer momento cuando yo estoy ayudando a la persona a ir tomando decisiones. Y recuerdo en esta campaña, luego de empezar a atender 100 estudios bíblicos, algunos clase A, clase B, clase C, yo los categorizaba, pero yo recuerdo que en la semana tenía una cantidad de estudios bíblicos por día, todos los días tenía. Y recuerdo que yo me esforzaba por llegar a las casas, por crear un lindo ambiente, por hablar de la persona, por interiorizarme en sus necesidades, las visitaba, las acompañaba y obviamente las invitaba a las semanas de predicaciones. En el proceso también de cosecha, ¿sí? Ahí tenemos el evangelismo público, que es lo que yo le contaba, es esas predicaciones, megas predicaciones que están todos invitados. En mi caso, en esa campaña que hacíamos, había una carpa y allí había un predicador que todas las noches predicaba para todos los estudios bíblicos que nosotros invitábamos. También se busca tomar decisiones, no es que no buscamos tomar decisiones. En el proceso de cosecha, acá ya entramos al proceso de cosecha, perdón, ahí se me había salteado junto. En el proceso de cosecha buscamos tomar decisiones. No significa que en los otros procesos no, pero ahora puntualmente en la cosecha buscamos que ya hayan decisiones más marcadas, como por ejemplo una decisión muy marcada que sostenemos como iglesia es el bautismo, es aceptar a Jesús como su Salvador personal. Por eso las semanas de cosecha en nuestra iglesia son más en el mes de septiembre, ¿sí? Vos te vas a dar cuenta que en tu iglesia en el mes de septiembre van a haber bautismo de primavera, por ejemplo. Por eso se busca, vos fíjate, al principio en abril, en marzo, abril tenés la Semana Santa y luego en septiembre tenés la semana de cosecha, porque se busca en ese medio, en todo el transcurso del año, ir haciendo el seguimiento de estudio de la Biblia, ¿sí? Con las personas que en Semana Santa decidieron estudiar la Biblia para luego llegar al proceso de la cosecha. Y esto es como el campo, ¿no? Vos te vas a dar cuenta, cultivar, sembrar, cultivar y cosechar. Y esta es una parte muy linda también, porque si se siguió con el proceso anterior, nos vamos a dar cuenta de que acá se empiezan a ver los resultados del trabajo. Obviamente que van a presentarse pruebas, desafíos, porque en todos los momentos y en este momento crucial el enemigo también está intentando desanimar a las personas. También es necesario confianza en las promesas de Dios, es ayudar a la persona a tener confianza en las promesas de Dios. Y una buena siembra significa una buena cosecha. Si sembramos bien, si cultivamos bien, vamos a tener una buena cosecha.
Así que recordá, en tu proyecto de evangelismo, ¿sí? Que puede ser, es muy amplio, podés ayudar a un montón de personas, acercarte a un montón de personas, a tus vecinos, a tus amigos, a gente que quizá, a miembros de tu familia que todavía no conocen a Jesús, pero intentá mantener un proceso, ¿sí? No vayas de golpe, no intentes cosechar si antes no sembraste. Y en la cosecha vamos a encontrar como parte de la cosecha, obviamente, decisiones de bautismo. En esta campaña que hice en La Plata, recuerdo de que llegó un momento que las personas empezaban a tomar estas decisiones, muchas solas, y otras necesitaban un poquito de mayor ayuda. Pero la decisión del bautismo es muy importante porque la persona termina reconociendo públicamente que toma la decisión de seguir a Jesús por el resto de su vida. También no solamente las personas pueden tomar esta decisión por medio del bautismo, sino también por profesión de fe. ¿Qué significa profesión de fe? Esto se aplica más a las personas que fueron bautizadas por el bautismo bíblico, pero luego, o en otra iglesia, pero luego conocen más acerca de la Biblia y quieren formar parte de nuestra iglesia y sus doctrinas, que son bíblicas. Por eso, si la persona no se quiere bautizar nuevamente por inmersión, puede tomar el proceso de profesión de fe. Y obviamente el arrepentimiento, que esto es previo al bautismo, ¿verdad? Pero también la persona tiene que estar plenamente arrepentida de los pecados, de sus pecados, y pedir el perdón de Dios para así avanzar en su vida cristiana, ¿sí? Este es un poquito el proceso de evangelismo. Pero si esto termina acá, que a veces cometemos el error de que esto termina acá, o sea, la persona se bautiza y no la tenemos más, y ya está, se bautiza, es miembro de la iglesia, bueno, ya está. Ese es un error que cometemos y que a veces lo cometemos muy seguido. Si no está la próxima etapa, es muy difícil que la persona se quede en la iglesia. Y la última etapa que les quería compartir es el discipulado, ¿sí? De este proceso de evangelismo es necesario hablar del discipulado, porque cuando uno habla de discipulado se le viene a la palabra discípulo, ¿no? Se le viene a la mente la palabra discípulo. ¿Y qué significa discipular? ¿Sí? Es enseñar justamente a vivir como un cristiano. Pero a veces la persona que recién conoce a Dios, que recién conoce la iglesia, que recién conoce todo, que se bautiza, tiene que aprender a vivir como un cristiano. Y quizás ya le enseñamos un poco, pero es necesario un acompañamiento, y eso es discipulado. Es estar acompañando a la persona justamente en su desarrollo como cristiano. Es un verdadero desafío y necesita acompañamiento. Y todos, en realidad, pasamos también por este proceso. Y quizás vos tengas a alguien que te haya acompañado en este proceso, algún mentor o alguien que te acompañó justamente a poder seguir en esta vida cristiana. Y cuando hablamos de discipulado, hablamos de MIPES, que MIPES significa ministerio personal, ¿sí? Es un ministerio de nuestra iglesia que busca justamente acompañar este proceso de evangelismo. Es poner énfasis justamente en no solamente acompañar a la persona, sino involucrarla en la iglesia. Miren, el ministerio personal busca involucrar a cada miembro de la iglesia en el cumplimiento de la misión, de acuerdo a sus dones espirituales, elaborando planes estratégicos, entrenando y proveyendo los materiales necesarios con miras a hacer y multiplicar discípulos, ¿sí? Porque si nos quedamos allí no crece la iglesia, ¿no? Nuestra idea es que la persona, ¿sí?, no solamente
haya recibido los estudios bíblicos, la fe de Jesús que solemos dar, sino es acompañarla a involucrarse en la iglesia y a ser discípulos. Y esto es el ministerio personal. Esto justamente es lo que leíamos al principio, lo que Jesús quiere para nosotros, ir y hacer discípulos. Este departamento pretende ser un eficaz agente facilitador del crecimiento espiritual y misionero de los miembros de iglesia. Por eso en tu iglesia vas a encontrar a alguien que está encargado de justamente este departamento, porque va a buscar el involucrar a todos los miembros nuevos que recién ingresan a las actividades de la iglesia y acompañarlos en este desarrollo. Por eso es tan importante. Y nuestra meta es que cada miembro se transforme en un discípulo. Y vos que estás escuchando este seminario online, tu meta como conquistador, tu meta como líder, es poder hacer discípulos. Hay diferentes formas de hacerlo. No hay solo un proyecto de evangelismo. Podés crear nuevos proyectos, como por ejemplo evangelizar por medio de las redes, o acercarte a algún grupo de compañeros de tu escuela, o con tus amigos o con tus familiares no adventistas. Intentar hacer justamente este proceso de evangelismo y llegar hasta el momento de hacer discípulos. Todos los miembros de la iglesia pueden trabajar en este ministerio. Todos los miembros de la iglesia pueden trabajar en este ministerio de hacer discípulos. Hay diferentes recursos, y los leemos por aquí. Hay distintos recursos que la iglesia está utilizando hoy para acompañar y crear nuevos discípulos. Grupos pequeños, parejas misioneras, clases bíblicas, ciclos de discipulado. Todo esto son estrategias que la iglesia utiliza para ganar discípulos. Recordad, todo miembro que nace en la iglesia, que nace en el reino de los cielos, es un misionero. Todo conquistador es un misionero. Por eso yo te invito en esta oportunidad que más allá de todo este curso teórico lo puedas poner en práctica. Por eso allí en tu planilla anota tu proyecto misionero, tu proyecto de evangelismo teniendo en cuenta la siembra, ¿sí? El momento cuando sembramos, teniendo en cuenta el cultivo, ¿sí? Teniendo en cuenta la cosecha, ¿sí? Ya cuando está mucho más grande el desarrollo espiritual de la persona, y no solamente la cosecha, sino el discipulado, ¿sí? Que Dios te acompañe en este proceso, que puedas ser un misionero que forma misioneros, que te puedas acercar a las personas para cambiarles la vida por medio de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que todas estas ideas las puedas aplicar en tu proyecto de evangelismo.